Buenos días con todos. El día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto de la materia de microcontroladores, el cual consiste en un sistema de monitoreo de temperatura y humedad para poder monitorear una biblioteca y así detectar si es que las variables de temperatura y humedad afectan en el deterioro de los libros. Para el proyecto se ejecutaron 6 códigos, en total 2 en Arduino y 4 en VS Code, que a continuación se presentará el principal de Arduino. Este código está diseñado para implementarse dentro de un ESP32 con un OLED, un teclado matricial, un sensor de temperatura de HT11 y el propósito es controlar y realizar lecturas tanto de temperatura como de humedad, además de manejar una contraseña para habilitar y deshabilitar ciertas funciones. Y también se cuenta con botones para las interrupciones, que en este caso se van a considerar como entradas y salidas dentro de la biblioteca. Bueno, se ejecutaron primero las bibliotecas de Keypad, Wire, Adafruit, etcétera, para el OLED también, y la del DHT11. También las variables globales, las cuales también están consideradas los contadores, contador 1, 2, 3, 4 y 5, donde del contador 2 al contador 5 se van a manejar las interrupciones, que son las entradas y las salidas, ya que contamos con dos entradas y dos salidas, y el contador 1 va a representar el tiempo, la hora de 7 de la mañana, y se cuentan a partir de ese tiempo 6 horas hasta la 1 de la tarde. También está la contraseña y las banderas, las cuales son para gestionar las interrupciones. También se configuraron los pines y la pantalla OLED. Posteriormente se hizo el control del teclado matricial. También se hizo la declaración del teclado matricial, donde se presiona la contraseña y se manda para detener o dar lectura a los sensores y demás funcionalidades. También están los temporizadores para manejar el conteo, las lecturas de los sensores, los contadores de entradas y salidas, las cuales también se presentan en el OLED. Y en general, este es todo el código de Arduino, el cual contiene todas estas funcionalidades dentro de un mismo hardware. También se hizo el código para la comunicación serial con el CMD, en el cual primero se inicializan las variables de las que se va a hacer uso, como lo es el HTTP, el Express, el SOCKEDIO y el Serial Port. Aquí en este caso se está usando el puerto 5. Aquí hay que cambiar, depende, el puerto en el que se está usando en cada computadora. Cuando se inicie todo, nos va a dar un mensaje que el puerto se está abriendo o se abrió. Una vez hecho esto, se comienza para que en el index se mande la temperatura, humedad y las entradas y las salidas, también la hora, y para que salga correcta o incorrecta la contraseña. Esto se inicializa para que una vez vaya el index. En caso de no ser conocido el puerto, nos dará un error y no nos dará el mensaje de que debemos conectar otra vez. El código del HTML le da color a se hizo un bloque para cada cosa, como lo es el conteo, las, las salidas, como lo es el conteo, en este caso es la salida y las entradas. También la lectura de la humedad y la temperatura, la hora y cuando se ingresa la contraseña correcta o incorrecta. Aquí inicia el monitoreo de cada cosa, como es la humedad, temperatura, las entradas y salidas. Eso le lee en la página web. Esta es la comunicación que se le manda al Firebase, en el cual va a ser que todos los datos que se manden del serial se guarden en el Firebase.
Todos estas se creó una para cada una. Y en el humedad y temperatura se inicia un conteo para que vaya de 72 datos hasta 72 datos. Y se hicieron las gráficas para que tanto del Firebase vaya al index y se grafiquen de cada temperatura y humedad, como la es temperatura 1, humedad 1, temperatura 2, humedad 2, temperatura 3 y humedad 3. Y también se hizo un promedio para que grafique el promedio de los datos recibidos de cada temperatura y humedad. Tanto en el código del DHT11 como en el código de los contadores, se implementó la variable del timer, el cual funcionó como un temporizador para que dé los valores en un tiempo en el que nosotros querramos. Y eso se puede ajustar, depende del cliente. En este momento les vamos a mostrar el programa el cual tiene cada SSP32 que es emisora, que funciona como un intermediario entre los datos que se envían de la SP32 y la base de datos. Este código actúa como una interfaz de usuario mostrando los datos de temperatura y la humedad en tiempo real en la página web. De igual manera nos muestra mensajes de error si es que no se puede, si es que las variables no son válidas, pues es que existe un error de conexión. Este código funciona a base de Socket.io, que sirve para conectarse entre el servidor y recibir los datos en tiempo real. Esto también permite la actualización de los datos de forma automática sin la necesidad de actualizar la página web. De igual manera, todos los datos que se vayan leyendo por el sensor de temperatura y humedad se irán almacenando en una base de datos que está ubicada en Firebase. Y también para el index se utilizó la ayuda de la inteligencia artificial para generar todo el programa y que se vea organizado. Aquí también podemos observar variables de conteo para que dentro del Firebase las variables de humedad y temperatura tengan lecturas para abajo y se vayan guardando dentro de un historial y que no sean solo momentáneas. Y también son 72 lecturas. También está el almacenamiento para el Firebase, donde se van a recolectar los datos del serial del Arduino hacia el Firebase. Van a ir del serial de Arduino hacia el index y posteriormente hacia el Firebase. Y también se va a presentar algún error en caso de que no se encuentre bien el formato de recibida de los datos o se encuentre mal conectado. En este código de Arduino, que es el cual se sube directamente a la SP32, se asignan variables, tanto a la humedad como a la temperatura. De igual manera, se usa una biblioteca de DHT para comunicarse con el sensor de humedad y temperatura. De igual manera, se setean la temporización a la cual queremos que el sensor detecte la temperatura ambiental y la humedad. Esto nos asegura que el sistema sea continuo y podamos llevar un registro de todas las temperaturas y humedades del día. De igual manera, los datos leídos y primeramente son validados para poder enviarse a la base de datos. Caso contrario, se mostrará un error de variables no válidas. A continuación se va a presentar el index, que es la página de HTML, y el Firebase. Como se puede observar, esta es la página web, en el cual nos dice como título el monitoreo de la SP de datos. Como mencioné anteriormente, para cada configuración hay un bloque, como lo es en la humedad y temperatura, las entradas y salidas, la hora y la tecla presionada. En este apartado nos da todos los datos que se presionan en el teclado matricial. Y aquí está el apartado de las gráficas. Como se puede ver, la gráfica 2 de la temperatura 2 y humedad 2, gráfica de la humedad 1 y la temperatura 1, y finalmente la gráfica de temperatura 3 y humedad 3, y al final
está el apartado del promedio de humedad y temperatura, el cual hace un promedio de los tres datos de los sensores y los representa aquí. El Firebase es una base de datos que compila todos los datos recolectados desde el origen, que en este caso va a ser el Arduino, que está conectado a los CSPs, y los va a tener en un historial. En este caso, nosotros tenemos como base la biblioteca, donde van a tener el apartado de acceso, donde se va a presentar las teclas presionadas, la entrada 1, entrada 2, salida 1 y salida 2. Y también está la hora representada con horas, minutos y segundos, hasta la 1 p.m. De ahí tenemos las variables tanto de humedad y de temperatura. Ahí tenemos la humedad 1, 2 y 3 y la temperatura 1, 2 y 3, donde la temperatura 2 va a estar conectada a la base principal de el hardware, que es el más grande, mientras que la temperatura 1 y la 3, y así como la humedad 1 y 3 están en diferentes DHTs que están conectados a dos diferentes ESP32. Aquí se van a recibir los datos presentados y recolectados en index para luego imprimirse dentro de este mismo index, pero para las gráficas se va a realizar al revés. Se van a recolectar los datos del Firebase para ser representados dentro del index. A continuación se va a realizar la prueba continua de 6 horas de lectura de datos para poder así detectar si es que las variables de temperatura y humedad afectan en el interior de los libros en una biblioteca. Como se puede observar, este primer pulsador es de la entrada 1, el tercer pulsador es de la entrada 2, el segundo pulsador es de la salida 2 y el cuarto pulsador es de la salida 2. Y así se puede observar cómo ahí cuenta el número de entradas, ya sea por la entrada 1 o por la entrada 2, y así respectivamente para cada salida. También se pudo observar que en la pantalla LED se visualizó el número de entradas o salidas. Han pasado alrededor de 16 minutos. Por lo tanto, podemos aquí abajo observar las gráficas que nos han reflejado, tanto para el sensor 1, 2 y 3. Se puede observar cada gráfica. Y al final se puede observar el promedio de la humedad y la temperatura de cada uno. A continuación vamos a ver el Firebase y el comportamiento de cómo va la base de datos. En el Firebase podemos apreciar de que el área que nosotros llamamos biblioteca sí está actualizándose en tiempo real, debido a que la última tecla de acceso fue la 9, la cual fue para poner la contraseña de forma correcta, lo cual está bien. La entrada 1 podemos apreciar de que han entrado 6 personas hasta el momento y la entrada 2, 8 personas. También esto puede modificarse simulando la entrada de más personas, como lo vamos a presentar a continuación, donde entraron 2 personas más en la entrada 1 y en la entrada 2 se puede simular de igual forma, a un total de 11 personas en la entrada 2. También la hora se actualiza de forma constante, simulando un reloj. Las entradas también toca considerar que son interrupciones. La humedad. Dentro de la humedad tenemos los tres sensores, la humedad 1, la 2 y la 3. ¿Cómo se puede apreciar las lecturas? Si se selecciona una lectura se puede apreciar el valor, como lo vamos a ver a continuación.
donde, por ejemplo, la primera lectura que nos dio el sensor 2 va a ser de 48.10% de humedad. Y, por ejemplo, la lectura que nos da el sensor de humedad 3 es de un 60%, donde sí podemos observar de que la humedad es mayor dentro de esta. También tenemos las salidas, ya que tenemos dos entradas, también tenemos dos salidas, donde también se pueden simular las salidas de las personas, como se presenta a continuación. En la salida 1 tenemos 8 personas que acaban de salir, y en la salida 2, un total de 9 personas que en el transcurso del tiempo han salido. Y de temperatura es de igual forma como se maneja dentro de la humedad. Tenemos temperatura 1, 2 y 3 con sus respectivas lecturas de cada 5 minutos, donde podemos apreciar, por ejemplo, que la temperatura 3 dentro de la lectura 2 tiene un valor de 18.30 grados. Continuaremos con el seguimiento de las lecturas en un momento. Ha transcurrido más o menos una hora, por lo que se han actualizado las gráficas, como se puede observar en la temperatura 2, humedad 1, temperatura 3, humedad 3. Como se puede observar la humedad en la gráfica 3, ha habido una gran variación, por lo que ha ido disminuyendo y ha aumentado su humedad. La temperatura 3 ha aumentado muy drásticamente su temperatura. La temperatura 1 se ha estado manteniendo constante, al igual que su humedad. La humedad del sensor 2, igual han habido variaciones, como se puede observar aquí. Y la gráfica de la temperatura 2 se ha mantenido constante. Solo ha habido una pequeña variación, como se puede observar. Además, podemos apreciar los promedios en la parte de abajo, donde no se presentan grandes variaciones debido a que si en el sensor se encuentran variaciones, por ejemplo, en el sensor 2, en el sensor 1 se ha mantenido constante, mientras que en el sensor 3 también. Entonces, se han mantenido relativamente estables dentro de algún punto, aunque sí se presentan un poco de variaciones dentro de la temperatura, dentro del rango de 20 grados a 25 y la humedad dentro del rango de los 50 a los 60 en promedio. Esta es nuestra tercera actualización, donde podemos apreciar de que ya llevamos aproximadamente una hora y media. Aquí podemos apreciar la gráfica de la temperatura 2, la cual se ha mantenido relativamente constante dentro de los 20 y 25 grados. Sin embargo, en el último tiempo, en los últimos 5 minutos, ha presentado un pequeño incremento. Dentro de la humedad 2 podemos apreciar de que esta ha variado durante toda esta hora y media, sin embargo ahorita se encuentra decreciente. La humedad 1 nos muestra de que su pico máximo fue dentro de los primeros minutos, sin embargo en este momento se encuentra bastante regular, dentro de los 50 y 60%, mientras que su temperatura de igual forma se encuentra constante, sin embargo ahorita parece que está decreciendo. La temperatura 3, por otro lado, se ha mantenido relativamente dentro de un rango del 20 al 25 grados, donde aproximadamente se encuentra subiendo en este momento. Mientras que la humedad ahorita se encuentra dentro de un rango de 80 a 90, lo cual es bastante alarmante. Ese es uno de los picos más grandes que ha presentado. Esta es la gráfica que ahorita que se actualizó, bajó. Sin embargo, todavía sigue encontrando dentro de un rango bastante alto. Por ende, esta es una de las gráficas que más ha variado durante todo este tiempo y dentro de las conclusiones va a ser un punto fundamental para reconocer los factores que han desgastado los libros.
Como se puede ver en el promedio de la humedad, sigue constante, ya que este está influyendo por la humedad uno que ha seguido constante. En el promedio de la temperatura se puede ver ligeros cambios, ya que tanto en cada sensor ha ido variando la temperatura. Seguimos con esta otra actualización, que ha pasado alrededor de una hora. Como se puede observar, sí han habido cambios más o menos en la temperatura, pero los últimos datos han sido constantes. Indonesia ha sido muy variada los datos desde la humedad. Eh, Ha incrementado, se ha mantenido estático y ha subido nuevamente. La humedad uno y temperatura uno siguen constantes. La temperatura 3 también se ha mantenido constante por el momento y la humedad 3 sí ha estado teniendo variedades. Dentro de los promedios, en el promedio de humedad, podemos ver que de igual forma, a pesar de tener todas las curvas bastante extensas, tenemos un relativamente una continuidad entre el 50 y el 60%. Sin embargo, a pesar de eso, dentro de una temperatura normal y regular dentro de la ciudad de Quito, sí se encuentra bastante elevado dentro de la humedad, mientras que la temperatura está igual, de igual forma, bastante constante. Sin embargo, sí presenta algunas variaciones dentro del rango de los 20 y los 25 grados, por lo cual podemos apreciar de que en general los promedios se encuentran bastante homogéneos. Al haber transcurrido casi ya 3 horas desde el inicio de la prueba de este proyecto, podemos apreciar de que cuando eran 9 de la mañana con 47 minutos, podemos apreciar que hubo un cambio dentro de la temperatura 2, donde aumentó significativamente a comparación del resto que iba de manera constante y casi no era irregular. También podemos apreciar la gráfica de la humedad 2, la cual sí se encuentra variante durante el tiempo, lo cual nos puede dar una idea de que esto tal vez llegue a ser una problemática, lo cual vamos a concluir al final de este proyecto y después de las pruebas ejecutadas. Posteriormente tenemos la gráfica de la humedad 1, la cual a pesar de estar constante de igual forma se modificó y ahora ha presentado un valor creciente. La gráfica de la temperatura 1 también nos presenta que a pesar de que se incrementó la humedad, la temperatura disminuyó. La gráfica de la temperatura 3 nos muestra que a pesar de los últimos 10 datos aproximadamente se encontraban de forma constante, en el último dato se pudo apreciar un crecimiento dentro de la temperatura. Y al igual que la gráfica de la humedad 2, la humedad 3 también cuenta con una gran variación a lo largo de estas 3 horas, donde ahora en este momento está decreciendo. Como se puede ver en el promedio de la humedad, se nota un ligero cambio ascendente debido a que han ido constantemente en estas 2 horas, en estas 3 horas, perdón, han ido variando los datos de la humedad en cada sensor. En el promedio de la temperatura se puede ver que sigue constante, pero casi al final se ve un ligero cambio descendiente. Volvemos con más dentro de los siguientes minutos. En esta actualización, tras haber transcurrido otros 30 minutos, se puede observar que otra vez ha vuelto constante la temperatura 2, mientras la humedad 2 sí ha seguido variando. En este caso ha ido aumentando y la humedad 1 se ha mantenido constante. Ha subido, pero mantenido constante ahí. La temperatura 1
ha disminuido y se ha mantenido constante desde entonces. Para la temperatura 3 sí se ha mantenido constante desde la última actualización. Y la humedad 3 sí ha tenido algunas variaciones. En este caso, ha aumentado, se ha mantenido constante y en este caso que se actualizó, ha subido otra vez la humedad. Ahora que llevamos un poco más de la mitad del tiempo transcurrido de las 6 horas, podemos considerar de que la humedad ha sido la variable que más ha cambiado dentro de los tres sensores. Pero, sin embargo, en el promedio de la humedad, este sigue encontrándose dentro de un rango del 50 al 60%. Sin embargo, para la ciudad de Quito, la cual es el área donde vamos a hacer este estudio, no es algo regular y la temperatura en promedio sigue manteniéndose dentro de los 20 y 25 grados Celsius. Sin embargo, podemos apreciar que desde su primera lectura hasta esta última ha ido disminuyendo su valor. Volvemos en un instante. A tan solo 1 hora y media de culminar con la demostración de la funcionalidad del proyecto, podemos ver que la gráfica de la temperatura 2 igual mantuvo un pico hace aproximadamente 10 minutos. Sin embargo, ahorita va en descenso. En la humedad 2 se puede apreciar de que volvió a subir, generando un nuevo pico entre alrededor de 70%. Posteriormente está la humedad 1, que igual desde las 9:30 hasta el momento ha tenido picos de ascenso, mientras que la temperatura 1 va bajando. Esto puede ser debido a situaciones del clima. La temperatura 3 ha ido en aumento, sin embargo, no ha llegado a sobrepasar el 20%. Entonces, en general, todas las temperaturas han ido decreciendo en cierto modo hasta llegar a estabilizarse en algún punto. Sin embargo, no presentan grandes picos de variación. Mientras que la humedad sigue siendo un factor que no es constante ni puede ser que siga algún patrón. Como se puede ver en el promedio de la humedad, con el transcurso de esta última hora ha ido incrementando drásticamente hasta llegar a un pico de más de 60%. Y la temperatura sí se va siguiendo manteniendo constante desde la última hora. Desde la última actualización se puede observar que en la temperatura 2 se ha mantenido constante, a pesar de que estos últimos 10 minutos se ha cambiado, ha subido y ha bajado. En humedad sí ha estado muy variante, ha estado subiendo y bajando, como se puede observar. La humedad 1 sí ha estado muy decreciente, como se puede observar, llegando hasta un poco más de 20% de humedad. La temperatura 1 sí ha subido drásticamente a 50 grados. La temperatura 3 también ha subido drásticamente, como se puede observar, y la humedad 3 igual ha ido bajando. Ya a menos de media hora de culminar con la demostración del proyecto, pudimos apreciar a lo largo de todo el desarrollo del mismo que el promedio de la humedad se mantuvo entre 60 y 70% en este caso, cuando en un inicio estaba entre 50 y 60, lo cual ha demostrado que la humedad no ha decrecido, sino al contrario, ha ido creciendo. Mientras que la temperatura
sí se ha mantenido dentro de un rango de 20 a 25 grados Celsius, en momentos llegando a casi 25 y en otros momentos alcanzando a superar mínimamente los 20 grados. En media hora volvemos para culminar con el resultado. Ahora nos encontramos en la recta final de la demostración del proyecto, donde hasta el momento la última gráfica se encuentra actualizada a las 12:56 del mediodía. La gráfica de la temperatura 2 muestra de igual forma un pico un poco creciente, sin embargo, se ha mantenido bastante constante a lo largo de las 6 horas. La gráfica de la humedad 2 no maneja ningún patrón, donde el máximo que ha tenido es de aproximadamente el 80%. En la gráfica de la humedad 1 hemos visto que a partir de las 12:53 del mediodía ha terminado bajando y ha decrecido, mientras que la temperatura ha ido en aumento. En la gráfica de la temperatura 3 se encuentra de forma constante. Y finalmente la humedad 3 se encuentra de igual manera en forma constante. Como ya mismo va a ser la 1 de la tarde, vamos a proceder a desactivar el sistema. Ahí la contraseña está manejada de forma incorrecta, por lo que el programa sigue ejecutándose. Y en este momento acaba de culminar la demostración del proyecto. Muchas gracias por observar el video y a continuación vamos a proceder con el Firebase. A continuación será la demostración del Firebase. Como se puede observar, en el acceso está el último dígito ingresado de la contraseña. Las entradas que se puede ver que hubo 26 personas que han entrado por la entrada 1 y 19 personas por la entrada 2. Como se puede observar en la hora, ha finalizado a las 13 horas, como lo indicaba. En humedad, aquí podemos observar humedad 1, humedad 2 y humedad 3, en el cual cada uno va a estar compilados los 72 datos. También podemos observar las salidas. En la salida 1 hubo un total de 21 personas que han salido, y en la salida 2 un total de 28 personas. Y finalmente podemos observar la temperatura, que ahí está dividido en temperatura 1, 2 y 3, en el cual también cada uno tendrá la lectura de 72 datos. Como se puede observar, he abierto la lectura número 6, el cual nos da una temperatura de 17,20% grados Celsius. Ahora vamos a proceder a realizar el análisis un poco general de las gráficas de temperatura y de humedad. Por ejemplo, en la gráfica de temperatura 1 habíamos empezado nuestro primer dato con un valor de 23 grados. Después existieron picos que iban en aumento, como por ejemplo está el pico central, que se encuentra en 31,2. Pero de forma general, la temperatura dentro de el DHT11 número 2 que está graficando aquí se ha mantenido relativamente constante, sin embargo ha tenido algunos picos. Tal vez debe ser por las variaciones climatológicas o el lugar donde se encontraba. A diferencia de la temperatura, la humedad dentro del DHT11 que grafica en la gráfica número 2 sí es bastante variable. Por ejemplo, dentro del primer dato podemos apreciar
que se encuentra en 77.4%, que es un valor bastante elevado a comparación de la humedad que se suele tener en este tipo de ciudades como en Quito. Uno de los picos decrecientes que existieron pudieron dar un valor de 42.5%, lo cual es casi un poco más de la mitad a comparación del primer dato. Y el último dato, de igual forma, se ve que fue decreciendo, teniendo un 45%. Dentro de la gráfica de la humedad, podemos apreciar que el primer dato está en 60% dentro de la gráfica de la humedad 1, mientras que otros valores, tales como los que son decrecientes, se encontraban dentro del 60%. Esta gráfica no llegó a presentar grandes variaciones como lo presentó la gráfica de la humedad número 2. Sin embargo, sí tiene picos altos y bajos, donde no se mantiene constante más de 3 o 4 lecturas. Finalmente podemos apreciar el último dígito del valor, que nos da 25.6, que es uno de los más bajos que hemos tenido. Mientras que la gráfica de la temperatura 1, al igual que la temperatura 2, se ha mantenido constante. Sin embargo, al finalizar la lectura de los datos se puede apreciar que esta ha ido en incremento. Sin embargo, se ha mantenido dentro del rango de 15 a 20 y de 20 a 25 en la mayoría del tiempo. La gráfica de la temperatura 3, de igual manera a las dos gráficas anteriores de temperatura, nos muestra que no ha tenido grandes variaciones, a excepción de dentro de los primeros puntos, el cual existe uno que está bastante elevado a comparación del resto, que da un valor de 25.9 grados Celsius, que es uno de los valores más grandes que se puede encontrar. Sin embargo, no ha presentado picos tan decrecientes, sino se ha mantenido relativamente estable. Y finalmente encontramos la gráfica de la humedad 3, la cual se ha mantenido variante la mayoría del tiempo. Sin embargo, al finalizar las lecturas, podemos apreciar que alrededor de 7 a 8 valores nos han dado bastante constantes. Siendo uno de los picos más grandes también, podemos mencionar uno de los primeros, el cual tiene un valor del 80% de humedad. Sin embargo, también tenemos puntos decrecientes, como lo es el de 58.3%, por lo que no lleva tampoco un control fijo del manejo de la humedad. En el promedio podemos apreciar de que, a pesar de que los datos se encontraron bastante divergentes dentro de las gráficas individuales, al hacer un promedio, estas se mantienen relativamente estables dentro de un rango del 60 al 70%. Sin embargo, a pesar de que parece una línea recta, no lo es. Por ejemplo, si seleccionamos algún punto, podemos apreciar que es del 63.67%, pero si seleccionamos otro, es del 64.71%. Y así sucesivamente, si seleccionamos el primer punto del 63.17 a comparación del último del 65.51, podemos apreciar de que sí existió algún tipo de variación dentro de la humedad. Sin embargo, a pesar de que dentro de su mayoría se encuentra bastante regular, tener un porcentaje de humedad del 60 al 70% en una ciudad como lo es Quito no es algo común.
Y la temperatura también podemos apreciar de que se encuentra en una línea casi recta en un valor del 20 al 25%. Sin embargo, al igual que la humedad, este tiene varianzas dentro de sus valores. Por ejemplo, si seleccionamos uno, se encuentra en el 21,41% de grados Celsius. Sin embargo, si seleccionamos otro, está en 20,85. Y si comparamos el primero de 21,96 con el último de 20,42, podemos apreciar de que los valores sí van variando, pero no es tanta la diferencia. Y este sí se encuentra dentro de un rango normal dentro de la temperatura. Sin embargo, a continuación vamos a presentar las conclusiones, las cuales nos darán un mejor vistazo de qué sucedió tanto con la temperatura y la humedad y en qué afectan estas variables dentro del estado de los libros y en general de la biblioteca. A continuación daremos el análisis de nuestras conclusiones. Como se puede observar, esa es la biblioteca, cuyas dimensiones son 11 metros de ancho y 45 metros de alto, lo cual nos da un total de 495 metros cuadrados. También podemos observar que las ESP están separadas por la misma distancia entre sí. Como se puede observar, la que está pintada de rojo es la que tiene la implementación del teclado matricial, la pantalla OLED y el DHT-11, mientras que las otras que se muestran son las que están incluidas solo el sensor de temperatura, que lee la temperatura y humedad. De igual manera, la SP con el sensor 2 y 3 están colindadas por una pared, lo cual puede generar ciertos cambios debido a los cambios físicos que puede generar la pared. Este diseño, por lo tanto, este diseño nos ha permitido tener un monitoreo constante de cada dato. Estas son las gráficas de humedad, donde se ve graficada la humedad 1, 2 y 3 y al final se encuentra el promedio de estas tres. Como podemos apreciar y como hemos dicho a lo largo de todo el experimento, todas las gráficas de humedad presentan grandes variaciones, con picos muy altos o muy bajos, donde las variaciones son drásticas a comparación de lo natural. Dentro de los primeros datos, como habíamos mencionado en las actualizaciones, se encuentran dentro de un rango del 50 al 60%. Sin embargo, dentro de las últimas, podemos observar de que su rango aumentó dentro de un 60 a un 70%. Hay que considerar que la humedad es la cantidad de vapor de agua presente en el aire en relación con la cantidad máxima que el aire puede contener a una temperatura y presión dadas. Por ende, del 50% al 70% es un 20% de incremento, lo cual no es natural y menos en una ciudad como lo es Quito, la cual llega a tener un porcentaje no tan elevado de humedad, a comparación de, por ejemplo, en las regiones de la costa, donde tampoco se encuentra dicha sensación tan extrema. El 70% de humedad nos indica que el aire está bastante húmedo, lo que puede percibirse como una sensación pegajosa. Este nivel de humedad puede ser incómoda para ciertas personas debido a que se dificulta la respiración y la transpiración, y hace que el ambiente se sienta mucho más denso y más caliente de lo que realmente está, ya que como habíamos dicho, la temperatura se encontraba dentro de rangos constantes, y a continuación también se va a presentar dicha temperatura y su análisis. Sin embargo, a pesar de que todas las gráficas de humedad tuvieron grandes valores de variación, la gráfica de humedad 2 y de humedad 3 son las que más presentaron esta diferencia dentro de sus picos. Esto hay que tomarlo en consideración, ya que estas dos gráficas representan los valores tomados del DHT2 y el DHT3, los cuales se encontraban en una pared colindada.
por lo que podría significar que este puede ser un gran factor del por qué la humedad sigue aumentando significativamente. Sin embargo, esto lo vamos a considerar al final para nuestra conclusión. Aquí tenemos las gráficas de temperatura, temperatura 1, 2, 3 y el promedio de la misma. Realmente, dentro de las tres gráficas no se han presentado picos alarmantes o relativamente altos a comparación de lo que se presentaba dentro de las gráficas de humedad, a diferencia de la temperatura 1, que en sus puntos finales sí creció relativamente de una forma abrupta. Sin embargo, se han mantenido relativamente constante todos, por lo que se encuentra dentro de un rango que ya lo hemos dicho varias ocasiones, dentro de 20 a 25 grados Celsius. Por lo que en Quito esta puede considerarse una temperatura normal, pues dentro del mes de noviembre en la ciudad aproximadamente tenemos una temperatura de 18 grados Celsius y rara vez baja de los 16 grados, por lo que una diferencia de 2 o 4 grados Celsius no es relativamente significativa. Puede ser de que haya existido la posibilidad de que el día haya sido un día caluroso y por ende la temperatura llegó a subir. Sin embargo, no se presentan curvas que sean anormales o que cambien de forma abrupta a comparación de la humedad, por lo que el promedio de la temperatura podemos considerar que está dentro de los rangos normales que se consideran en la ciudad. Concluyendo de que la temperatura no es un factor que ha causado el desgaste de los libros, pues se encuentra dentro de la normalidad de la ciudad, dentro del mes, y puede considerarse que el día está caluroso, por lo que no existe ningún inconveniente con esta variable. Sin embargo, sí podemos concluir de que la humedad es la variable que está llegando a afectar el estado de los libros, debido a que los picos abruptos, tan altos y tan bajos en tan poco tiempo, no llegan a ser debido a las condiciones climáticas, no es por un factor natural, sino más bien puede llegar a ser, y nosotros consideramos que es debido a alguna situación que está pasando dentro de la misma biblioteca. Por lo que a continuación vamos a presentar las razones que nosotros consideramos, pues la gráfica de la humedad 2 y la humedad 3 son las que más cambian, y estas son las que se encuentran colindadas con la pared que se encuentra de color morado, por lo que consideramos que en esta área es donde se encuentra el inconveniente. Como es un problema hipotético, no conocemos realmente si ahí se encuentra algún tipo de ventilación, ventana o simplemente es una pared, por lo que lo consideraremos como una pared que está colindando con la estantería de los libros. Aquí podemos apreciar de que la gráfica 2, que es esta que se encuentra con el DHT 11 número 2, es la que más variaciones ha presentado y es la que más cerca se encuentra a la pared. Después sigue la del DHT 11 3, la cual se encuentra un poco más alejada, pero sigue siendo colindada por la misma pared. Por lo que estas dos gráficas sí nos podrían corroborar que ahí existe algún tipo de problema. Sin embargo, no podemos descartar también el DHT11 que nos da la gráfica número 1, la cual, a pesar de tener cierta distancia, igual presenta variaciones dentro de esta variable. Y a continuación vamos a presentar las razones que nosotros consideramos que pueden llegar a afectar para que la humedad llegue a tener esos valores tan drásticos. Una de las razones puede ser la deficiencia en el sistema de ventilación, ya que a pesar de este que regula la temperatura, no está regulando bien la humedad, ya que no puede estar equipado correctamente con deshumidificadores eficientes, lo que esto ocasiona un exceso de humedad. Otra es la presencia de fuentes de humedad. Por ejemplo, puede ser fugas de agua en el almacenamiento interno de la pared, o como lo puede ser ventiladores, ya que
Esto ocasiona una concentración de temperatura muy alta en ese espacio y ahí también otro también puede afectar la respiración de las personas. Esto puede elevar drásticamente la humedad también. Otro efecto también es el diseño del edificio. Por ejemplo, las paredes mal aisladas o no tener barreras antihumedad instaladas correctamente, lo que puede ocasionar que la humedad se filtre a las paredes y esto puede ocasionar un problema largo a los libros. También la falta de mantenimiento de los equipos. Este puede ser un gran problema, ya que estos pueden quedar obsoletos sin el mantenimiento correcto. Y esto no puede estar regulado a la humedad, sino solo a la temperatura, por lo cual no nos ocasiona esos problemas. Una vez llegado a esta conclusión, podemos observar que esto puede ocasionar varios efectos en los libros, como los pueden ser el crecimiento de moho y hongo, ya que estos pueden crecer o aparecer con una humedad relativamente alta, lo que está ocasionando, como se puede ver en las imágenes, que ha estado sobrepasando el 60%, y esto puede aparecer si sobrepasa el 60% de humedad, lo cual crea unas condiciones ideales para que éste crezca y pueda dañar a los libros o a sus cubiertas de los libros. También puede generar inconvenientes con las personas, pudiendo generar enfermedades o algún tipo de enfermedad. También la humedad ha estado desgastando el papel debido a la prolongada exposición a la humedad. Esto es la problemática a la que hemos llegado, cayendo en cuenta de que la humedad es la que ha estado ocasionando el problema de lo que hemos venido viendo en todo el proyecto. Existen varias formas de controlar la humedad, donde nosotros consideramos las más importantes, por ejemplo, utilizar un higrómetro, que es un dispositivo que mide la humedad relativa del aire con el fin de mantenerla dentro de un rango del 30 al 50%, que es lo recomendable, lo cual no llegamos a considerar en ningún punto de las 6 horas un rango del 30 al 50%, sino del 50 al 70%, por lo cual sí es necesario tomar varias acciones para reducir este nivel. Esto puede ayudar para la comodidad de las personas, así como su salud, evitando problemas también como la proliferación de ácaros, el moho y las bacterias. Otras soluciones también se puede encontrar ventilar el área. Por ejemplo, el área es bastante amplia, por lo cual tal vez no tenga un buen sistema de ventilación, por lo cual se requiere abrir puertas y ventanas para que entre el aire y éste circule. También se puede instalar un sistema de ventilación mecánico controlado que extraiga el aire húmedo de las zonas con mayor humedad y lo reemplace por aire fresco. También se puede utilizar los deshumificadores, que elimina el exceso de humedad en el aire. El control de temperatura también es importante, sin embargo, en este caso, la temperatura se encuentra dentro de un rango natural, por lo cual ya habíamos considerado que no es un factor relativamente importante en este caso para solucionar la problemática. También es importante reconocer cualquier fuga que se encuentre dentro de una pared, cualquier grieta que esté sacando humedad o cualquier tipo de inconveniente que se vea dentro de afuera de las paredes y dentro de la misma biblioteca. Pues eso es necesario resolverlo para evitar cualquier tipo de inconveniente. También se pueden decorar con plantas de interiores, ya que algunas plantas son importantes y son útiles para absorber la humedad. Y estas serían todas nuestras recomendaciones para que el área de la biblioteca llegue a ser un espacio libre de humedad, donde los libros no lleguen a estar expuestos a daños, ni tampoco las personas lleguen a presentar inconvenientes de salud o de sensación pegajosa.
Muchísimas gracias. Esperemos que les haya gustado mucho.